Las palabras evocan experiencias y van construyendo realidades. Despiertan preguntas, generan reflexiones. Una charla puede ser mucho más que un simple diálogo. Bienvenidos a la segunda temporada de Escucha Activa, donde la comunicación conversa sobre sí misma. Cada vez estamos en un mundo más visual, entonces cada vez la importancia de la imagen está ganando mayor relevancia. Es difícil hacer cosas relevantes que destaquen en una lógica donde la inmediatez termina siendo muy importante, donde vos tenés que tener algo nuevo todo el tiempo. Contar historias que impacten, construir marcas a través de la imagen y dirigir proyectos que trasciendan. ¿Cómo se crea una pieza publicitaria que realmente conecte con el público? ¿Cómo se equilibra lo comercial con lo artístico en la industria audiovisual? Tenemos preguntas y tenemos respuestas de alguien que sabe. Director de cine y publicidad. Trabajó con marcas globales como HBO, Coca-Cola y Uber y dirigió una campaña para Nivea en colaboración con el Real Madrid, entre otros trabajos. Además, fue reconocido con premios como Cannes Lions y El Sol. Hoy, en Escucha Activa, hablamos con Gonzo Llorente sobre publicidad y dirección audiovisual. Gonzo, muchas gracias por estar acá. Hace rato que te queríamos invitar. ¿Nos puedes contar qué hace un director de publicidad? Bueno, primero gracias por tenerme acá, un placer. Te puedo intentar contar lo que hace un director de publicidad, por supuesto. Creo que es difícil sintetizarlo en pocas palabras, pero puedo hacer un intento. Básicamente, creo que nuestro trabajo es, una vez que una empresa o asociación o lo que sea que necesita transmitir un mensaje por un medio audiovisual, se crea una pieza, un guión, y sobre ese guión generalmente el director es el que entra, lo lee y tiene el trabajo de, principalmente, articular el lenguaje audiovisual propiamente dicho, cinematográfico, para hacer que ese mensaje que se quiere pasar se transmita en imágenes de una manera que sea lo más interesante posible, lo más claro posible, y básicamente creería que eso es una síntesis de lo que hacemos. O sea, vos te llega un texto y vos te imaginás cómo convertís eso en un video, en una imagen. Algo así. Algo así. Tendría que ser más específico. En realidad, nuestro rol y en el mundo de la publicidad es muy diverso. Hay muchos diferentes medios, agencias y profesionales que trabajan. Y generalmente parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros, los directores, también es amoldarnos un poco a la manera de trabajar que tienen los diferentes profesionales. Hay veces que los proyectos nos llegan un párrafo con una idea y nosotros tenemos que desarrollar en profundidad los diferentes aspectos. Otras veces llegan briefs mucho más extensos, claros y casi escritos en piedra, donde nuestro trabajo es casi hacer una traducción lo más literal posible. Siempre hay subjetividad en el medio, ¿no? En esa traducción no deja de ser un trabajo personal donde uno pone una mirada y intenta dar un aporte en ese proceso, pero ya está como mucho más masticado. Y hay otros proyectos que son un híbrido, que empiezan de una manera y se van desarrollando más en conjunto y terminan de otra, siempre intentando tener que el corazón del mismo termine con el mismo que inició, que era pasar un mensaje de una manera clara. En el caso de publicidad generalmente es contenido que está pasado a transmitir un mensaje que otorgue un valor a la marca, o algo más táctico como, qué sé yo, aumentar las ventas, el tráfico o lo que sea. Pero no existe como una manera que sea siempre igual. Lo que sí existe es como un sistema, un ecosistema que generalmente está compuesto por las grandes empresas o grandes instituciones que necesitan hacer publicidad, los profesionales de las agencias de publicidad, que generalmente se les llaman creativos, que son aquellos que tienen como el contacto diario con estas instituciones, que son los que generan las ideas para lo que luego van a ser las campañas publicitarias audiovisuales o en general. Y bueno, en este último estadio entramos nosotros, los directores, las productoras, que hacemos cine publicitario, a terminar de generar como un lenguaje audiovisual sobre lo que ya fue trabajado. ¿Cómo es ese paso? O sea, ¿cómo llega o por qué le llega a determinado director o a determinados directores la posibilidad de trabajar una historia? Bueno, es una pregunta que de vuelta tiene como varias posibilidades, posibles respuestas, pero el mercado está más o menos establecido de esta manera.
existen las grandes empresas, los anunciantes, vamos a llamarlos de una manera, existen las agencias de publicidad que trabajan para los anunciantes y existen las productoras, de las cuales los directores somos parte de las productoras en general. Y después hay casos específicos como representantes que trabajan para los directores y que pueden formar parte de este ecosistema. Pero en general hay un vínculo más directo entre los anunciantes y las agencias de publicidad, que puede ser por hacer un proyecto en particular o relaciones de mucho tiempo, y que ellos generan, ellos conocen, las agencias conocen claramente las necesidades de comunicación de los anunciantes, entonces generan las estrategias y los mensajes que quieren pasar, y cuando tienen la necesidad de hacer algo audiovisual, ahí piensan y nos invitan a participar a las productoras y a los directores. ¿Por qué nos llaman? Es un gran misterio, de alguna manera. Te pueden llamar porque conocen tu trabajo. O sea, las productoras también parte del trabajo que tienen, además de realizar las piezas, hay como un trabajo de venta, si se quiere, que está dado sobre todo con las agencias, pero a veces también se da con los anunciantes, que es como dar a conocer el trabajo que hacen sus directores, el trabajo que hacen las productoras, con la intención de generar interés en que te llamen cuando tengan un trabajo, como puede ser con cualquier otra profesión así que no está atada a mecanismos de contratación así a largo plazo. En general es como un arquitecto, ¿no? Que puede ser que lo llamen porque alguien lo recomendó, puede ser que alguien pasó y vio un edificio y le gustó, pero básicamente el por qué te llaman está dado por ese conocimiento que uno puede llegar a tener, por algún trabajo que vieron y les gustó, entonces preguntaron, averiguaron quién lo hizo, puede ser porque alguien de la productora mostró los trabajos, puede ser porque las productoras ya tengan como un nombre en el mercado y digan, bueno, quiero trabajar con esta productora, y ahí la productora dice, bueno, yo tengo estos directores y seleccionan uno. O sea, es algo bastante fluido. Un tema de estilos, un tema de subgéneros. Bueno, a ver, la verdad que ahí yo siempre es como una de las principales cajas de Pandora que tenemos nosotros como productoras, como directores, que es por qué razón te llaman a vos y no a otro para concursar, porque en realidad generalmente igual es un proceso de concurso. Cuando te invitan a participar con la posibilidad de hacer un proyecto, generalmente invitan a 3, 4 productoras /directores, y cada uno de nosotros tenemos que hacer como un anteproyecto, si se quiere, donde contamos cómo imaginamos llevar a cabo esa pieza, junto con un presupuesto. Y entonces eso entra en una especie de licitación, y luego ahí entre la agencia y el cliente deciden quién va a ser el proyecto, digamos, la pieza audiovisual. Pero básicamente el por qué, no sé, es algo que a veces es un misterio. A veces uno piensa, me llaman por esto, pero después te enterás que fue por otra razón. Si bien existe, si se quiere, algún tipo de voz en la publicidad, y hay modas y hay tendencias, no siempre es tan claro. No está tan dividido como, bueno, si bien quizás hay productoras y directores que están más especializados en, no sé, en trabajar con actores, otros con un lenguaje visual más poderoso, otros más simple, también hay un montón de otros factores que repercuten y que tienen que ver a la hora de por qué te invitan a concursar, pero en general te diría que pasa por tener un trabajo que les parezca atractivo y quizás alguna experiencia de haber ya hecho algo que les dé confianza, porque la publicidad, sobre todo la audiovisual, tiene como una cuota de riesgo y de miedo al riesgo que es grande, porque es algo costoso de hacer, se invierte bastante. No es fácil porque es increíble, es una de las cosas que para mí siempre me llaman más la atención, me parecen más interesantes, es que hacer ese traspaso desde una idea en el papel a una pieza audiovisual es algo que es como muy... No quiero decir sofisticado, pero sí que implica un conocimiento del lenguaje que es un lenguaje difícil de internalizar, pero que la magia que tiene, que una vez que está hecho, al espectador lo retiene, Uy, estoy golpeando el micrófono, perdón. Voy a empezar de vuelta con esto, que una de las cosas que a mí siempre me fascinó es cómo del papel a una pieza audiovisual hay como todo un trabajo de lenguaje que tiene que ver con lo que es el lenguaje audiovisual, que es un lenguaje que no nacemos para percibirlo y para entenderlo de una manera muy natural, pero para ejercerlo es un lenguaje que necesita ser aprendido,
que tiene un montón de matices y de detalles que hacen la diferencia, digamos, entre cómo un director entiende visualmente y narrativamente cómo cuenta una idea con respecto a otro. Y que bueno, que a mí siempre eso me parece fascinante, porque creo que en la manera que esté realizado, si bien todo eso desde afuera parece muy simple porque es muy fácil de leer porque entra por los ojos y hay una cuestión casi innata, hay mucha diferencia en el impacto que tienen los mensajes de acuerdo a la manera que fueron estructurados. Y es increíble cómo cambian o pueden cambiar. Depende el approach que se tenga en la manera de traducir esa idea, ese guión, a imágenes, a una narración audiovisual. Claro. ¿Y cómo te fuiste adaptando vos para mantenerte vigente con todos los cambios tecnológicos que hubo y con la forma de consumo de tu mensaje en estos últimos 20, 25 años? No sé, pienso en que tal vez al principio te consumían en una tele o en un cine, ahora te consumen en un teléfono, te consumen en distintas plataformas. ¿Cómo haces vos para mantenerte vigente en eso? Mira, hay como dos partes de la misma pregunta. Primero tiene que ver con los cambios, que si bien hubo un montón en los cambios en lo que es la comunicación en general, obviamente el consumo de la que tiene que ver los medios, que antes por ahí estaba el cine, la televisión, la radio, y ahora tenés como el mundo de las redes, que eso lógicamente impactó de lleno en cómo los anunciantes necesitan comunicar. Pero a su vez, paradójicamente, cada vez estamos en un mundo más visual. Entonces, cada vez la importancia de la imagen está ganando mayor relevancia. Digo, hoy en día hay como una necesidad quizás de comunicar con imágenes sin sonido, por ejemplo, que el cine, digamos, lo lindo que tiene, pero es algo casi que se está perdiendo, que el 61% de una película, de una narración audiovisual, es el sonido. Y como que hoy en día con las pantallas menores, casi el sonido pasa a estar relegado en un segundo plano. Entonces sí, hay como una impronta donde lo visual es cada vez más importante, pero a su vez todo es mucho más efímero. Pero eso con la comunicación en general, ¿no? Como que todo dura menos que antes, lo que hace que todo de alguna manera parece ser menos importante. Entonces también los anunciantes ahora, por ahí estamos en una etapa de readaptación que tiene una necesidad de generar mucho contenido, porque todo parece que se les va de las manos, se pierden en la vorágine, en la sobreinformación que hay. Entonces necesitan tener siempre cosas nuevas, pero a su vez es difícil hacer cosas relevantes que destaquen en una lógica donde la inmediatez termina siendo muy importante, donde vos tenés que tener algo nuevo todo el tiempo, que creo que eso para mí es lo que más cambió desde mi perspectiva. Quizás antes cada proyecto tenía como un peso específico que era como muy claro, y duraban tiempos. No sé, yo me acuerdo que cuando yo empecé, no sé, quizás Quilmes hacía Gancia, no sé, hacían unas campañas del verano, del invierno, y todo el mundo hablaba de eso. Era como más parte de la, si se quiere, la cultura de la calle, de la cultura popular. Hoy en día creo que eso se perdió y se trasladó a otro lugar. Se hacen cosas más chicas, más específicas, más puntuales. Si hay un mundial, se habla del mundial. Si hay el verano, se habla del verano. Pero ya tiene una envergadura menor, un scope que quizás es menor. Lo que se intenta es hacer quizás campañas que lo que hacen es generar una mayor cantidad de piezas para tener a lo largo del tiempo cosas nuevas para mostrar. Es una narrativa más fragmentada. Exacto. Y con novedad más constante para poder sostener la atención del público. Exacto. Ahora, cómo yo me mantengo en el tiempo, creo que tiene que ver con cualquier profesional. Es medio igual, es como que te guste hacer lo que haces, te mantengas informado, te mantengas con sed de hacer cosas que sean relevantes. Y la verdad lo loco es que si bien cambió y hay como una crisis, pero esto ya es como en la industria de la publicidad, porque nadie sabe bien dónde poner el dinero para que vuelva de la mejor manera. Sí, la imagen sigue siendo el rey de la comunicación, entonces sigue habiendo espacio. El problema es, bueno, nadie está tan claro ahora cómo se puede usar, no sé, las redes sociales, esto para poder generar comunicación importante y relevante para los anunciantes, porque hoy parece ser
O sea, no sé, con TikTok, Instagram, todo parece ser que, no, bueno, el camino está por hacer videos de 1 minuto, segundos con alguien famoso, pero en realidad eso después termina pasando que tampoco termina siendo tan efectivo. Entonces ahora hay, yo creo, como están todos caminando un poco a ciegas, intentando entender hacia dónde va la comunicación más de publicitaria, pero sin duda va a ir a un lugar donde la imagen va a ser cada vez más importante. Y eso va a hacer que, digamos, que mi profesión en particular siga siendo relevante hasta que seamos todos sustituidos por robots. Así que... Me subo Sí, dale. un segundo a los cambios que planteaba recién Gustavo con la pregunta. Hay otro cambio que me parece muy importante. Vos trabajás y has trabajado para mercados externos, incluso en otros idiomas. Es el punto de la globalización. O sea, que hoy una campaña, antes tal vez eran más locales, y hoy tal vez una campaña pueda ser directamente global. Pienso en muchas marcas que tienen alcance global y que hacen campañas y después es más, hasta las trabajan casi sin diálogos o directamente con subtítulos. Pienso en Heineken, por ejemplo, con las campañas de consumo responsable para los conductores. Digo, hay varias que son piezas que se producen y tu narrativa tiene que estar preparada para abarcar todos esos mercados. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, sí, efectivamente, hay piezas más locales, piezas más globales o que cubren un lugar geográfico mayores. No es algo nuevo esto, es algo que existió desde hace mucho tiempo porque hay algo que es la sinergia de dinero, de producción, que para las empresas globales, que tienen las grandes empresas, que tienen oficinas en diversas empresas, siempre fue más sinérgico a nivel económico intentar hacer un mensaje que sea lo más global posible para poder usar ese mismo mensaje y usar los recursos en un solo mensaje, en una sola pieza y poder usarlo en diferentes países, mercados. Eso siempre existió, al menos desde que yo empecé. Digo, yo recuerdo haber hecho campañas, no sé, de Sprite que eran para todo Latinoamérica o incluso globales, cosas, o sea, las grandes empresas siempre los hacían. Y siempre hay un trade-off ahí, que tiene que ver con la comunicación en general, que es cuanto más global sos, hay sinergias que pasan por una cuestión principalmente de mecánica y de lógica económica, que es más barato, y también te acota tu creatividad a algo que, como bien decís, tiene que funcionar en todos los lugares, que eso generalmente o sea, hay algunas que terminan siendo como gemas, y que funcionan en todos los mercados y son increíbles, y hay otras que se pierden un poco en esa intención de generar un mensaje que sea muy global, por ahí pierde un poco el impacto en los mercados específicos. Siempre hay como una búsqueda de que las dos cosas pasan, a veces se logra con mejor efectividad que otras, pero en definitiva yo creo que eso a lo largo del tiempo es algo que, si bien puede ser que sea cada vez más común, sí fue siempre como una búsqueda de encontrar, sobre todo las marcas que tienen presencia en muchos países, encontrar mensajes que sean lo más universales posibles y que puedan llegar a la mayor cantidad de personas. Siento que siempre, al menos desde mi lugar, yo como director, intentar tener un lenguaje lo más universal posible, y adaptándote a lo que esa idea te pide siempre, que si ya está pensada, digamos, para funcionar en diversos mercados, después en algunos seguramente se hace mucho en campañas que son así para muchos países que tienen idiosincrasias diferentes o, no sé, sociedades diferentes, realmente se adaptan también. Es como una misma idea que funciona, no sé, que va a funcionar en Brasil, en Argentina y en Estados Unidos. Quizás el casting se hace doble, entonces filmás lo mismo, pero con algunos matices diferentes, tenés actores diferentes, tenés alguna locación diferente, pero que la idea se respeta y la manera de contarla se respeta, el tono se respeta. Entonces transmitís un mensaje que sea lo más parecido posible, pero con unos pequeños matices de cómo lo llevas a cabo que se aproximan más a lo que el consumidor se identifique, que en realidad termina siendo algo muchas veces muy importante, que es que sentirse identificado con aquello que ves te hace que sea más fácil de recordar. Entonces
creo que es el desafío, pero de alguna manera, como director, esas decisiones ya están tomadas antes. A mí ya como me llega un proyecto, me llega con la idea, mirá, este va a ser el proyecto para, no sé, la Copa Libertadores para toda Latinoamérica, y tenés desde México, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, tienen sociedades diferentes, se ven diferente también en las pantallas, ellos se manejan diferentes. Generalmente eso tiene como una traducción en los actores que elegís, en la manera que elegís. A veces se intenta encontrar un punto medio. Cuando no es posible, generalmente lo que se hace son como pequeñas versiones similares de la misma idea. ¿Ya te pasó que tuviste premios en Cannes, que son como los premios de la industria, y te pasó que alguna vez ibas por la calle y escuchaste gente tarareando una canción de una publicidad que vos hiciste? ¿Qué te pasa por adentro cuando vivís esas dos cosas que pueden ser hasta contrapuestas a veces, ¿no? Bueno, a ver, eso sí creo que pasa a veces, pero que sí conecta más casi, te diría, con la comunicación de hace unos tiempo atrás. Yo creo que la publicidad hoy perdió un poco esa relevancia que tenía antes, porque la televisión perdió esa relevancia. Los jóvenes ya consumen mucha menos televisión, propiamente dicha, entonces la tanda publicitaria ya dejó de tener como eso que tenía antes, que por ahí fijaba algunos temas de comunicación en el día a día. Cuando pasa, nada, generalmente sentís felicidad por ver que lo que estás haciendo tiene un impacto en la gente y que gusta. Sin dudas, hay como un cierto, no voy a decir orgullo porque no creo que sea la palabra exacta, pero sí que te pone contento, que sentís que lo que hiciste llegó a la gente. Igual también hay como una parte que nosotros como los directores tenemos, por un lado, una gratificación con entender cómo llegan nuestros mensajes, que creo que es la más relevante, pero también siempre hay una cuestión un poco personal, que es entender si vos lograste hacer aquello que te propusiste, lograste encontrarle, aportarle algo que sentís que lo hizo más interesante, más bonito, que hizo que ese mensaje se pase mejor. Ya con eso para mí es suficiente. Yo siento que cumplí, con eso a mí me mantiene, digamos, activo y con ganas de hacer cosas. Pero bueno, siempre está esa búsqueda que obviamente agradar, ¿no? Que tu trabajo agrade. Cuando pasa en la calle es raro, digamos, no pasa siempre, pero es espectacular, obvio. Vos, de base, tu formación no es específicamente en el cine, sino que es una base un poco más amplia, que es la de la comunicación. ¿Qué crees que te aporta eso a la hora de narrar, a la hora de construir las narraciones audiovisuales? ¿Qué crees que te da que no sea específicamente del lenguaje audiovisual? Una buena pregunta. Todas las otras no. No, Estoy acostumbrado. Te damos tiempo para pensar. A ver, no quiero empezar con una negación, como diría Barcia. Creo que lo que me aportó haber estudiado comunicación, así, licenciatura en comunicación, es como una visión quizás más global de qué es lo importante, en definitiva, a pasar, ¿no? El mensaje, más allá de lo técnico, que puede ser el lenguaje, ¿no? Como tener una perspectiva más global, entender qué es lo que quiere en el fondo transmitir, qué es como el corazón, más corazón de la idea. Y a veces por ahí, cuando uno está tan metido en el lenguaje, es fácil perderse en lo lindo que es este lenguaje, construir un lenguaje audiovisual, y a veces creo que tener como un poco más una impronta también de comunicación me permite alejarme un poco, pero que bueno, creo que eso también tiene que ver con lo que es un director, como la función de un director, entender cuándo es bueno por ahí hacer algo que no es visualmente tan interesante o relevante, porque quiere pasar un mensaje que hacerlo de esa manera quizás jugaría en contra de la claridad o de la esencia que tiene el mensaje que uno quiere pasar. Fuera de eso, yo creo que es básicamente eso. Me quedé con un número que tiraste al principio, que dijiste que en el cine el 61% de lo que vos consumís es sonido.
¿Qué crees que va a pasar con eso? ¿Te ve poner un director como vos? ¿Puede ir a hacer cosas de sonido solamente? Por ejemplo, ¿pensaste en esa industria? No pensé nunca en esa industria. Yo creo que todos los medios están en una etapa de transformación, ¿no? Ya lo sabemos, cada uno está buscando su lugar, ahora hay un resurgimiento del audio con los podcasts, pero rápidamente esos podcasts se transformaron en esto, que son videopodcasts. Entonces siento que hay una primacía de la imagen que va a seguir, va a haber seguro nichos donde el audio, solo audio, va a seguir existiendo porque es parte de la vida. Sí creo que también va a haber nichos donde solo lo visual, bueno, que ya existe, ¿no? Instagram básicamente es solo visual, van a seguir existiendo, y a mí como director, yo creo que en el fondo lo que más disfruto es contar una historia. Entonces, donde se pueda contar, con las herramientas que se puedan contar, creo que si es solo sonido, solo imagen o una mezcla de los dos, todos me van a gustar, me van a hacer feliz, me van a desafiar, y creo que va a haber espacio para encontrarlos. Sin duda, y esto ya peco de una cuestión personal, donde más me gusta y donde más me siento desafiado es encontrar la comunión entre las imágenes y los sonidos, porque creo que generan algo que es un poco más grande, porque te abarcan desde una múltiple, o sea, vos como espectador te están entrando como con diferentes maneras. Generalmente la imagen se supone, ¿no?, que entra por los ojos, que tiene que ver con la interacción con el cerebro, es algo como más intelectual, si se quiere. Si bien puede ser muy emotiva y tener una carga sensorial o muy grande, generalmente hay como un proceso como un poco más racional en la manera que uno lo interpreta, y el sonido tiene, la música tiene esa magia que quizás encontrar una nota, una pieza musical te puede poner rápidamente en un estado de ánimo, es como más emotiva. Entonces, encontrar esa juxtaposición entre la imagen y la música creo que es la manera más fuerte de contar historias, de transmitir mensajes. Creo que eso va a seguir existiendo siempre. El tema es que hay que ver a dónde van las audiencias, ¿no? En qué se están transformando, qué les interesará en 20 años, ¿no? Yo creo que siempre va a haber espacio para el audiovisual. Habrá que ver en qué lugares, en cuánta importancia va a tener y qué formatos van a ganar prevalencia sobre otros. Una pregunta, que cuando, me imagino, ¿no?, cuando un escritor escribe, lee muchos otros escritores. ¿Vos qué haces? ¿Consumís, no sé, un director de cine publicitario? ¿Se permite mirar Netflix? ¿Se permite que lee novelas? ¿Consumís a otros directores? ¿Te metés en YouTube a buscar referencias que te gusten? ¿Qué consumís? Sí. A ver, creo que como cualquier profesión que tiene un vínculo con la comunicación y el arte, si se quiere, necesita nutrirse de todo el tiempo, de ideas visuales, de referencias, y eso lo haces, sí, es como un hábito que tiene que ver también con lo que uno disfruta. Hay como una parte más de gustos personales, digo que soy una persona como todas, que disfruto de ver Netflix, disfruto de ver HBO, disfruto de ver cualquier tipo de película. Quizás consumo más que la media porque tengo un interés especial, en donde sí busco cosas que me gusten como espectador también, no todo relacionado con el trabajo, pero sin duda me inspira a ver cosas que me gustan, me dan ganas de hacer cosas. Y después en la práctica que tiene que ver más con lo publicitario, también yo soy una persona como informada, me gusta la industria del videoclip, que en un momento se había perdido, está volviendo, es un lugar donde hay siempre ideas frescas, nuevas, porque los directores tenemos más libertad para probar ideas, para probar cosas, está como un poco más libre de miedos. Es un lugar que está buenísimo para buscar ideas, buscar inspiraciones. Y también el mundo de la publicidad, yo intento siempre ver qué está pasando, qué es lo nuevo, qué es lo bueno, y con eso siempre mantenerte como actualizado en las tendencias, en las cosas nuevas. Siempre lo que tiene el lenguaje audiovisual, además que hay como una parte que está siempre muy vinculada a las tecnologías. Digo, el cine como tal no existía hasta que alguien inventó una cámara que permitía filmar, y eso creó un nuevo lenguaje, y eso se mantiene. O sea, si bien el hito de creación fue eso, que uno que podría decir que obviamente la dramaturgia empezó mucho antes con la escritura, con el teatro, con lo que sea, si el cine como tal, como el lenguaje audiovisual, se creó en el momento que alguien inventó el dispositivo, que era una cámara y un proyector para verlo después.
y editar una película. O sea, cada vez que hubo un avance tecnológico, el lenguaje cinematográfico se actualiza, cambia, hay novedades. Entonces hay algo de ese nuevo, que ahora las cámaras son más chicas, pueden hacer otros movimientos, están los drones que hacen cosas que antes eran impensables, está IA y no sé, hay como cada vez surgen nuevos adelantos tecnológicos que impactan cómo uno puede crear un lenguaje audiovisual, y eso está bueno como estar al tanto de lo que está pasando y ver qué querés incorporar, qué no, o en qué proyecto podés incorporar alguna cosa que hayas visto por ahí, te pareció interesante. Pero bueno, es eso, es una búsqueda constante, que hay una parte, y con esto cierro, que tiene que ver con que también yo estoy compitiendo todo el tiempo, proyectos para ganarlos después y filmarlos, y en esa competencia yo tengo que contar lo que me imagino. Entonces para contar lo que me imagino también tengo que tener esas herramientas y esos referentes y referencias claros como para decir, che, mirá, me gusta la fotografía, no sé, de tal serie, pero si bien lo audiovisual es quizás el lugar de referencia más importante, siempre está bueno tener espacio para... La pintura es un arte que está muy olvidado, pero para cualquiera que hace algo audiovisual tenés mucho o lo mismo la fotografía, ¿no? Para descubrir, para entender, para intentar nutrirte de otras artes que no sean necesariamente audiovisual, sobre todo para intentar encontrar, cuando hay una posibilidad, algo de frescura, algo diferente, siempre está bueno. Vuelvo un segundo a lo que mencionabas de tu búsqueda de combinar y amalgamar lo visual con lo auditivo. Me resultó imposible no transportarme a donde yo creo que tuviste mayor libertad creativa, que es un corto tuyo que vi, Eva, que fue muy interesante. ¿Cómo es saltar del mundo de me llega el guión, me llega la idea de un anunciante que pasó por una agencia y yo lo tengo que traducir, a estoy generando una pieza propia, obviamente con un equipo, pero ¿cómo fue la experiencia para vos de empiezo a hacer ficción con un contenido propio? Bueno, el contenido propio tiene como quizás la particularidad que ahí estás tomando como las riendas un poco de todo el proceso creativo, y eso te da libertad, también te da miedo, como entender que después, una vez que vos eso lo hiciste, vas a hacerlo mmejor, pero después el resultado solo lo va a poder juzgar otras personas. Digo, vos vas a poder tener como cierto placer en haberlo hecho y podés estar contento, ¿no?, con el resultado final, pero en el fondo la validación te la va a dar el impacto, digo, la recepción que tenga eso que construiste, lo cual eso te genera, como te pone en una posición vulnerable, quizás incluso un poco más que haciendo por encargo, si se quiere, proyectos de otro. Pero también creo que es como muy gratificante el proceso, porque, bueno, uno siente que toma o sea, tiene más libertad a la hora de decidir y puede guiarse un poco más por los gustos propios, y bueno, hacerlo llevar. Siempre pensando que igual el cine tiene como el lenguaje audiovisual tiene la particularidad que necesita un montón de recursos para que eso pase, entonces ya de por sí ahí hay como un limitante que siempre existe, no importa el presupuesto que tengas, siempre parece que es menos que el que realmente necesitas. Y eso pasa, así que siempre hay como un ejercicio de repensar las ideas, de repensar cómo hacerlo para que se vuelvan algo prácticamente realizable. Y después como en procesos que tienen que ver con ficción, que si bien una cuestión es como unir en una cabeza la parte de escritura y autoral, también hay como los procesos de ficción, que yo en este momento estoy desarrollando un par de series, que hay una que en particular no la escribí yo, pero sí estoy desenvolviendo como lo que sería la propuesta visual. De vuelta, ahí sí tenés como una libertad desde la ficción que por ahí la publicidad lo que tiene, sobre todo cuanto más global es, hay como muchos lugares y temas que no se quieren tocar, o sea, hay como muchos resquicios o parámetros que las marcas son muy conscientes de querer mantenerse en un lugar que se sientan seguras. Entonces eso quizás limita como las posibilidades de expresión de un director. En la ficción, dependiendo de la ficción, podés llegar a sentirte por ahí más en sincro
con ese lenguaje, con esa forma que se quiere transmitir, lo cual está bueno porque te genera placer, te genera como otro tipo de interés y sentís que vos podés como verte un poco más reflejado en tu trabajo de una manera más profunda, digamos, o más clara. Uh-huh. Pero... ¿En qué momento te pasó con tu trabajo en los últimos años que llegaste, estaba todo armado y dijiste, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿En qué lugares te sentiste así como es fuera impresionante lo que... No, dijiste, qué impresionante dónde estoy, mirá. Me suena una que nos contaste que grabaste una publicidad con Real Madrid. Bueno, ¿en qué lugares te pasó eso? Si podés contarnos un poco. Sentirme fuera de lugar, o sea... No fuera de lugar, que decís, wow, mirá dónde llegué. Está bien. No, fuera de lugar puede ser. No. Generalmente yo tengo una personalidad, estoy más tendiente a sentirme que estoy como fuera de lugar o que estoy haciendo acá en un sentido más... por ahí no tan feliz de cómo llegué acá. No, siento que mi camino, no sé, está haciéndose y ojalá continúe dándome buenas sorpresas. Sí me pasa que en general en los momentos que estoy en sets como así, como son por ahí con mucha expectativa, mucha presión, como en el caso que fue la campaña con los jugadores de Real Madrid, que era una campaña global con gente involucrada en Londres, en Alemania, todos lados, más allá de los jugadores que filmar con así, los futbolistas, sobre todo cuando son tan importantes, es como un nivel de exigencia y presión para los que estamos en la parte audiovisual, que es gigante, pues tienen poco tiempo, no tienen ganas de estar ahí, entonces tenés que adaptarte mucho y pensar muy bien qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y hay como todo un diseño de producción que está atrás, que para que te des una idea, en un día de filmación por ahí había 250 personas trabajando, porque vos tenés 4 horas con esos jugadores, y en esas 4 horas el tipo tiene que llegar, maquillarse, vestirse, hacer lo que tiene que ir e irse, y no podés tener ningún tipo de pausa, entonces hay como muchísima gente trabajando en paralelo para que eso pase en ese corto tiempo, que puede parecer mucho para algunas cosas 4 horas, pero para un trabajo, para una filmación no es nada. Lo que sentís en general estás más cercano al pánico que a cómo llegué acá. Estás muy metido en, bueno, tengo que sacar esto, resolverlo y bueno, y necesitas tener confianza igual que te va a salir bien, porque si no te come el cuco, pero generalmente estás como más cercano, como jugando con que, bueno, quizás de esta no la salís airoso. Entonces, siento que es mucho más común en un set de filmación, si bien hay momentos que uno disfruta porque está todo saliendo bien y lo que estás haciendo te gusta, te llega de alguna manera, en general hay como una tensión en el aire que tiene que ver con que uno tiene que cumplir ciertas horas de filmación, hay que cumplir un plan, que siempre los planes de filmación, por cuestiones económicas, son más cortos de lo que uno siente que necesitaría, entonces siempre hay como una adrenalina ahí constante de lograr conseguir lo que tenés pautado, y estás más en un mood que no está tan vinculado al disfrute, sino más enfocado en hacer lo que tenés que hacer y a intentar encontrar gemas en el medio de todo ese caos, ¿no? Como que de esa presión igual intentar tener la calma necesaria como para, si hay que ajustar algo o estar abierto a cambiar sobre la marcha las cosas que haya que cambiar si sentís que algo no está funcionando, que también te puede pasar, que de golpe tenías una idea y la empezás a hacer y te das cuenta que hay algo que no te termina de cerrar, y está bueno estar suficientemente abierto a lo que estás sintiendo y pasando para poder dar ahí un volantazo, porque hay un dicho que tenemos los que trabajamos en los medios audiovisuales, sobre todo en los directores, que es que las excusas no se filman, entonces nadie las ve. Entonces, si vos pensaste que ibas a filmar una campaña o una escena en un atardecer espectacular, un beso de una pareja en una playa paradisíaca, y el día que la tenés pactada a filmar está lloviendo, la tenés que filmar igual y tenés que pensar cómo vas a hacer para que eso que querías transmitir funcione en esas nuevas circunstancias. Y bueno, hay mucho de eso, resolución de problemas también. Así que te diría que más que cómo llegué acá, estás pensando, bueno, ¿cómo salgo de acá airoso? Te traigo una última pregunta de vuelta a la escucha. ¿Qué en tu carrera, en todo este trayecto que has tenido,
¿a quién o a quiénes te sirvió más escuchar? Bueno, yo creo que intento ser una persona que escucha más que lo que habla, aunque ahora no parezca, estoy hablando un montón. No es el rol que me siento más cómodo. Y creo que uno puede aprender de casi de todas las personas con las que te toca trabajar. Por supuesto, con algunas tendrás más afinidad, con otras sentís que aprendiste más que no, pero yo sin duda aprendo, cada vez que tengo un proyecto, aprendo tanto de los creativos con los que me toca trabajar, también como en el equipo, digo. Hay algo del lenguaje y del rol que, si bien el director por momentos es un poco solitario, el hecho de que es igual ser como un trabajo comunitario, ¿no? Como un equipo, hace que si estás abierto a escuchar ideas, a escuchar inputs y las buscas también, promovés que en tu equipo la gente se sienta con la confianza y las ganas también, porque hay una cuestión, no solo es generar el ambiente de apertura, sino motivar a que la gente realmente quiera poner ese poquito más, que es como estar abierto a, si se le ocurre algo que realmente cree que va a ser mejor para el proyecto, animarse a hacer ese extra de esfuerzo para pensarlo y proponerlo. Entonces, yo creo que es eso, que no sé si puedo decirte alguna persona en particular. Sin duda, cuando yo arranqué hubo, no sé, los directores donde yo aprendí mucho. Puedo decir, no sé, Pucho Mentasti es un director argentino con el que trabajé a mis inicios, que era muy inspirador, muy grande, una personalidad muy magnética, del cual aprendí mucho. Andy Cherniaski fue una fotógrafa con la que trabajé también, así en mis inicios, que aprendí un montón. Pero en definitiva creo que ese aprendizaje está bueno mantenerlo siempre activo. Muchas gracias. A ustedes. Gracias por venir. Escucha Activa, donde la comunicación conversa sobre sí misma.